hasta llegar al versículo 17 y nos unimos todos. Entonces comienzan ustedes, hermanos, por favor. Señor, nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelve al hombre hasta ser quebrantado y se convertidos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Nos arrebatamos como un sueño en la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu dolor somos consumidos y con tu ira somos tumbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabando nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación sobre lo que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, hasta cuándo, y aplácate para tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Que Dios bendiga su palabra, hermana. Hermana Maru, por favor, diríjanos en oración. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, cuántas gracias, Señor, te damos, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor, en el cual, Padre, podemos escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, tener nuestros corazones preparados para que tu palabra, Señor, haga lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Padre, nos ponemos en tus manos y muy en especial ponemos al pastor en tus manos, pidiéndote, Padre, que tú le sigas dando sabiduría y que él, Señor, pueda seguir siendo ese siervo, Padre, que comparte tu palabra. Te damos gracias, Señor, por su vida y gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote, Padre, que nos ayudes, Señor, a poder discernir tu palabra. Sí, Señor. Transformar, Señor, en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente. Padre, gracias te damos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Qué bendición, hermanos. Pues bien, llegamos al Salmo 90. Y si Dios permite, ya el próximo año estaremos terminando, para el mes de diciembre del próximo año estaremos terminando el libro de los Salmos. Ya nomás nos faltan 60. Pero bueno, gracias a Dios, ahí vamos. Bien. Bueno, como lo podemos ver ya aquí en la gráfica, ya llegamos al libro 4, hoy es el primer salmo de esta sección, el 90. Una cosa muy especial en este salmo es que pueden ver ustedes en la parte de arribita del versículo 1, dice, oración de quién, hermanos, oración de quién, de Moisés. Oración de Moisés, dice varón de Dios. Entonces, este salmo, podríamos decir, es el más antiguo de los 150, porque Moisés es el que escribe este salmo. La mayoría de los eruditos, comentaristas, estudiosos de la palabra de Dios atribuyen a Moisés que realmente escribió este salmo por el hecho de que encontramos en los libros de la ley, por ejemplo en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, encontramos el cántico de Moisés. Eso quiere decir que él sabía cantar, sabía componer
y entonces él escribió este salmo. Lo mismo ocurre con los capítulos 31 y 32 de Deuteronomio, que son capítulos poéticos y que los escribe también Moisés. Entonces quiere decir que Moisés era muy dotado, era un hombre, además de ser un gran hombre de Dios, era un hombre que tenía la manera de escribir poesía, y por lo tanto este salmo está atribuido hacia él. Y si lo tomamos en consideración tal como es de Moisés, entonces es el salmo más antiguo. El título del salmo es Eternidad divina contra brevedad humana. Lo que hace Moisés en este salmo es comparar o contrastar la gran eternidad de Dios en comparación con la debilidad y la brevedad de la vida humana. Entonces contrasta esas dos situaciones, ¿sí? Entonces ese es el título de este salmo. La eternidad divina, la eternidad de Dios contra la brevedad humana, contra la brevedad del hombre. Bien, ahora vamos a ver aquí algunos detallitos relacionados con este salmo. Este salmo es un salmo teocrático. ¿Por qué teocrático? Porque está centrado en Dios. Tiene que ver con Dios y tiene que ver con uno de los grandes atributos de Dios. Bueno, todos sus atributos son grandes, pero este tiene que ver con su eternidad, ¿sí? Hay un comentarista que escribió que en Dios está el principio sin principio. ¿Cómo ven, hermanos? En Dios está el principio sin principio, porque en Él se genera toda la creación, pero para Él no hay principio. Entonces es una cosa asombrosa. La eternidad es algo que no podemos entender. Alguien se ha preguntado, o muchas veces se ha preguntado la gente, bueno, ¿quién creó a Dios? ¿Quién formó a Dios? Pues nadie creó a Dios, nadie formó a Dios. Dios siempre ha existido. Hay un pasaje en la carta a los Hebreos que dice en relación al Señor Jesucristo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que este salmo tiene que ver con Dios en su eternidad. Es un salmo también sapiencial porque tiene que ver con la sabiduría. Es decir, que nos enseña sabiamente a cómo llevar nuestra vida, a cómo manejarla en la voluntad de Dios. No es sabiduría humana, es sabiduría espiritual que nos enfoca en la relación con Dios. Y también es un salmo de súplica porque aparece un problema en este salmo. No se nos dice exactamente qué problema es, pero se le pide la ayuda a Dios, se le pide la intervención al Señor. Entonces se puede clasificar de esta manera. Es un salmo teocrático porque tiene que ver con Dios, es un salmo que tiene que ver con la sabiduría porque nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios, y es un salmo de súplica porque hay una carga, hay una lucha que se le pide la ayuda a Dios. Bien, el Salmo 90 es el más antiguo de los salmos y fue escrito por Moisés. Este salmo está relacionado con Deuteronomio 2 del 14 al 16. ¿Qué tiene que ver este pasaje con este salmo? Bueno, veamos aquí, cuando la generación que salió de Egipto, es decir, la generación de israelitas que salió de Egipto, murió y a Moisés le quedaba poco tiempo de vida. Entonces, estaba muriendo mucha gente en el desierto. Moisés se estaba acercando también a su tiempo de su muerte, de su partida, y este salmo expresa que qué breves es nuestra vida, cuán rápido pasamos en este mundo. Los años se nos van volando y cuando nos damos cuenta ya se nos fue la vida. Es lo que hace entender este salmo. Y se contrasta la eternidad de Dios ante la fugacidad de la vida humana y nos anima a reflexionar para aprovechar al máximo los días que el Señor nos da. Entonces, esa es la razón de haber escrito este salmo, porque Moisés estaba enseñando a su pueblo que se valore la vida que el mismo Señor nos da y que la empleemos para sus propósitos que van a ser eternos. Entonces tomemos en cuenta esto. En este salmo hay solamente dos asuntos primordiales, ¿sí?
Los versículos del 1 al 10 tienen que ver la confrontación del hombre con la eternidad de Dios. Los versículos del 1 al 10. La confrontación de Dios con la eternidad, la confrontación del hombre con la eternidad de Dios. Y luego los versículos que van del 11 al 17 tienen que ver a Israel confrontado con Dios. Entonces vamos a ver aquí el bosquejo. Ahí está de manera sencilla: el hombre ante el Dios eterno e Israel ante el Dios eterno. Entonces esos son los dos asuntos que tienen que ver con este maravilloso salmo. Entonces, pregunta bíblica: ¿quién escribió este salmo? Moisés. Muy bien. Y es el único de los salmos que aparecen aquí que tienen que ver con Moisés. No hay otro salmo. La mayoría son salmos de David, o hay salmos que son anónimos. Hay salmos de Asaf, hay salmos de los hijos de Coré, que son los mayores escritores. Hay anónimos, que no se sabe quiénes fueron los que escribieron, pero ahí aparecen. Y Moisés solamente escribió uno. En el caso de Salomón escribió 2 salmos. Emán y Etán escribieron uno también. Entonces vamos a tomar en consideración esto. Vamos a ver aquí. Vamos a ver primero el contexto histórico. ¿Cómo es que surge este salmo? ¿En qué contexto surge? Aunque no se sabe con precisión en qué momento Moisés escribe este salmo, pero posiblemente en su recorrido en el desierto, en algún momento de esa historia, de esos 40 años de estar vagando en el desierto, Moisés tomó la pluma para poder escribir este maravilloso salmo. ¿En qué situación? Porque vemos aquí en la situación de que en Cades Barnea, que fue un lugar muy especial dentro de la historia de los israelitas, en Cades Barnea Dios envió a 2 espías a reconocer la tierra prometida. Sin embargo, 10 espías dieron un informe negativo. Recordemos que llegaron a un punto especial después de 2 años de estar caminando en el desierto y que Dios les había dado la ley en el monte Sinaí, y entonces se envían 2 espías para reconocer la tierra prometida. Aquí eso lo podemos ver en el libro de Números, a partir del capítulo 12, 13 y 14, en donde, especialmente 13 y 14, en donde los 2 espías reconocen la tierra por 40 días, hacen un recorrido, regresan al campamento llevando un racimo enorme de uvas cargado entre 2 personas en una vara, en un palo, y llevan frutos de la tierra prometida y hacen ver que sí, realmente es una tierra que fluye leche y miel, como dice el Señor. Pero la situación es que 10 espías le dicen al pueblo que se encontraron una clase de personas muy especiales. ¿Quiénes eran, hermanos? Eran gigantes. Y entonces ellos dijeron, no vamos a poder vencerlos. No vamos a poder conquistar la tierra prometida por esos gigantes. Y resulta que el capítulo 14 de Números, versículo 1, por favor les invito, veamos cuál fue la reacción de esta gente. ¿Sí? En Números capítulo 14, versículo 1. Número 14, versículo 1. Y lo leemos todos juntos. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. El pueblo lloró. ¿De qué lloraron? Lloraron de impotencia, lloraron de angustia, porque se iban a enfrentar a gigantes. Y ellos pensaron, no, vamos a ser derrotados, vamos a morir aquí. Y entonces, pues ellos actuaron de una manera indebida, no obedeciendo el mandato del Señor. Entonces ese punto es crucial. Israel tuvo que estar 38 años en el desierto por su incredulidad a Dios. Por favor, vayamos a este pasaje de Deuteronomio 9:23, por favor. Deuteronomio 9:23, allá adelantito
en el libro de Números, capítulo 9, versículo 23. Capítulo 9, versículo 23. Y lo leemos todos juntos. Dice la siguiente manera el texto. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni le obedecisteis a su voz. Ahora, por favor, vamos a regresar, aquí no mencionan los años, vamos a regresar al capítulo 2 de Deuteronomio. Por favor, vamos al capítulo 2 de Deuteronomio. Y versículo 14 ahora, el versículo 14, dice así, todos juntos. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra del medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y ahí están los 38 años, ¿sí? Entonces, toda esa generación ahí fue muriendo. Luego, en los 38 años murió toda la generación que salió de Egipto, ya lo vimos 2.14. Moisés estaba llegando también al final de su vida y su ministerio. Vamos a Deuteronomio 1.37, ahí mismo en este libro, Deuteronomio 1.37. Y dice de la siguiente manera también el texto. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Es decir, que no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces miren qué situación tan crítica para Moisés, después de haber estado sufriendo por 40 años con su pueblo, de llevarlos a las puertas de la tierra prometida, pero él no pudo entrar y tuvo que morir. La muerte 5. La muerte era el tema sobresaliente de Israel cada día en el desierto. Y entonces, en base a esa situación, en la brevedad de la vida, de la muerte que estaba viendo Moisés en todo el campamento, porque toda esa generación, casi aproximadamente 2 millones de personas tuvieron que morir en el desierto, pues Moisés entonces, obviamente inspirado por el Señor, escribe el Salmo 90. Y entonces vemos ahí el primer punto, el hombre ante el Dios eterno. Comienza Moisés mencionando unas palabras de alabanza, de exaltación hacia Dios, diciendo, Señor, tú nos has sido, ¿qué cosa? Refugio. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Porque Dios había permanecido fiel a su pueblo, había permanecido fiel a su gente, había permanecido fiel a Moisés. En Dios no encontraron ninguna falla, Él siempre estuvo atento a cada necesidad que ellos tenían. Cuando necesitaron de agua, les suplió suficiente agua. Cuando tuvieron hambre, les dio comida, les dio el maná, les dio codornices, les hizo tener el sustento necesario, les ayudó, incluso les perdonó en los momentos en que le tentaron y que hicieron cosas graves contra Dios. Así es que Dios siempre estuvo atento a sus vidas y había sido su gran refugio. Y dice el texto, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y ahora aquí, a partir de este versículo, empieza el contraste entre lo que es la grandeza y la eternidad de Dios en comparación con la fragilidad y la transitoriedad del hombre, porque el hombre va de paso en este mundo. No importa cuántos años llegue a vivir, tarde o temprano, el hombre se tiene que ir de este mundo, desaparece propiamente, ¿sí? El texto, el Salmo no nos habla acerca de una situación en la eternidad, de la vida en la eternidad, de nuestra relación con Dios en la eternidad. No nos habla de la morada eterna, simplemente habla acerca de la condición humana aquí en la tierra. Pero da palabras de ánimo para poder aprovechar los años que Dios nos da. Ahora veamos esto, por favor. Veamos esto. En la exaltación hacia Dios se mencionan 5 cosas muy especiales en relación a lo maravilloso que es el Dios de Israel, a lo maravilloso que es nuestro Dios. En primer lugar, como ya lo vimos, es nuestro refugio.
La palabra morada o refugio que se utiliza aquí en este texto se está refiriendo a la morada que tienen los animales en el campo. Cuando los animalitos sienten los fenómenos, la lluvia o los temblores incluso, buscan un refugio, buscan una guarida, buscan una cueva, buscan a dónde refugiarse, debajo de una roca, etc. Los animalitos buscan esa protección y el texto está diciendo, Dios es nuestra morada, como ocurre con los animales que andan desprotegidos, y nos hace entender que así en nuestra vida, a veces andamos desprotegidos, a veces andamos angustiados, andamos perseguidos por alguna situación y necesitamos de un lugar de refugio, y Dios lo es. Dios nos ayuda, Dios nos atiende en la situación que a veces pasamos de crisis en nuestras vidas, ¿sí? A veces pasamos por problemas que decimos, ¿y ahora quién me va a poder ayudar? ¿Quién me sacará de este problema? ¿Quién me podrá resolver esta situación? Y ahí está el texto. Dice Moisés, Dios es nuestro refugio, el Señor es nuestro refugio. A Él podemos acudir, y no solamente ahora, porque dice el texto, de generación en generación, el Señor lo ha sido, y así es que lo que Dios hizo en nuestras vidas hace 10 años, lo va a hacer lo mismo ahora, y lo va a hacer en el futuro, porque sigue siendo el mismo Dios. Miren qué bendición tan grande. Entonces, y Dios ha estado presente. Cuando dice que de generación en generación, es que Dios está presente. Para Dios no existe ni pasado ni futuro, para Él siempre es presente. Él está aquí, mañana también va a estar, y dentro de 2 meses va a estar con nosotros, y dentro de 1 año, y para Él va a ser siempre presente. Nosotros tenemos estos 3 tiempos. Para nosotros hay un pasado, hay un presente y hay un futuro, pero para Dios no. Para Dios no hay esa situación. Y 3, Dios precede al mundo. Fíjese bien el versículo, vamos al versículo 2 de este Salmo 90. Dice el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, que antes de la creación de este mundo, antes de que surgieran todas las cosas, de que surgiera el universo, ahí estaba presente ya el Señor. Siempre ha estado el Señor. Número 4. Por lo tanto, Dios es eterno. Al decir tú eres Dios, entonces quiere decir que Dios es eterno. Y una cosa más, Dios domina el tiempo. Veamos el versículo 4. A ver, hermanas, nada más hermanas, por favor lean ustedes el versículo 4. Muy bien. ¿Qué es 1000 años para el Señor? Nada, ¿verdad? Dice que como un día. Lo que para nosotros podría ser un tiempo enorme, interminable para nosotros, no lo es para el Señor. 1000 años es como un simple día, ¿sí? Como algo que pasa tan rápidamente. Así es que al Señor no le afecta el tiempo. No hay problema con el tiempo para el Señor. Para nosotros sí, porque estamos sometidos a ese proceso del tiempo. Bien, vamos a orar. En el versículo 3, hermanos, ahora regresamos un poquito. En el versículo 3 hay un detalle especial. Hablando de la eternidad y hablando de la exaltación de Dios, aquí hay un llamado especial. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Es decir, si el hombre tiene una vida tan breve, si el hombre solamente está de paso en este mundo y que se tiene que confrontar al Dios eterno, entonces tiene que hacer un cambio en su vida. Porque la vida del hombre está saturada de errores, de malas decisiones, de pecado que le llevan a vivir en la ruina. Y por lo tanto Dios le llama a la conversión. En este texto dice, vuelves ahora hasta ser quebrantado. ¿Por qué?
el hombre va a llegar a ser polvo según la maldición de Génesis 3:19. Vamos a ese texto, hermanos, Génesis 3:19, para que recordemos lo que Dios le dijo a Adán después de haber cometido su desobediencia al Señor. Génesis capítulo 3 y versículo 19. A ver, todos juntos, dice el texto, que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, al ser quebrantado, quiere decir que el hombre iba a llegar a su muerte, a convertirse en polvo, pues esa es la maldición por causa del pecado. Sin embargo, Dios hace un llamado para vivir correctamente, y por eso dice: convertíos, hijos de los hombres. El llamado de Dios a la comunión y obediencia ante la brevedad de su vida. Entonces, si el hombre tiene una vida tan corta, entonces que la aproveche, pero que la aproveche en la relación con Dios, donde está su plena satisfacción, donde está su felicidad, donde está su verdadero sentido de la vida. No en las cosas materiales, no en las cosas de este mundo, no en su propio gozo por su personal, sino en su relación con Dios. Ahí está la clave. Jesucristo, el Señor Jesucristo lo dijo en otras palabras, diciendo: busca primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, ¿y qué más? Y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, es el anhelo de Dios, de que el hombre se convierta hacia Él para que le vaya bien, para que pueda disfrutar realmente de la vida, porque pronto se nos va, pronto volamos. Ahorita nos vemos, ahorita estamos en este servicio, ahorita nos vemos unos a otros, nos platicamos, nos saludamos, pero va a llegar el momento que ya se fue el pastor, ya se fue tal hermano, ya se fue tal hermano, y ya no estamos. Y así, porque así es la vida, hermanos. Bien, ahora vamos aquí adelante, ¿sí? Hay metáforas, hay 4 metáforas en este pasaje, en este salmo, las metáforas de la brevedad de la vida humana. Una metáfora, no olvidemos que una metáfora es una figura literaria que indica la semejanza entre dos cosas diferentes. Por ejemplo, aquí es un ejemplo. Dice el Señor Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Somos sal? No. ¿Somos realmente sal? No, ¿verdad? No somos sal. Pero ¿por qué se dice que somos la sal? ¿Para qué sirve la sal, hermanos? Para dar sabor. Entonces, ¿qué hace el cristiano en el mundo? Le da sabor. También le da sabor. Le hace ver que las cosas son diferentes en relación con Dios. Entonces, eso es una metáfora. Utilizar palabras diferentes que se comparan para dar una enseñanza. En este caso, el texto que está mencionando ahí. Entonces vamos a ver aquí las metáforas. ¿Cuáles son las metáforas? Veamos por favor el versículo 5. Versículo 5. Ahora todos los varones vamos a leerlo. Versículo 5. Todos los varones. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Veamos la comparación. Hay tres ejemplos que se ponen aquí. Primero menciona un torrente de agua, ¿sí? Un torrente de agua. ¿Qué está pasando ahorita, hermanos, con tanta lluvia? Que los torrentes, es decir, los ríos impetuosos, están destruyendo y están pasando por las ciudades, por los pueblos. Y hermanos, estamos viendo las noticias como en Veracruz, en Jalisco, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, por donde quiera, la situación de las lluvias es tremenda, ¿sí? Han arrasado. Entonces, un torrente arrasa, pasa, pero deja la desolación. Así en el caso del ser humano. El hombre es breve y se pasa y ya, se terminó. Y entonces también se compara como un sueño. Son como sueños, dice el texto. ¿Y cuánto tarda un sueño? Pues unos minutos y ya se fuga, ¿verdad? Luego a veces decimos: ay, soñé esto, soñé el otro.
Pero ¿cómo estuvo? Es que ya no me acuerdo. Es que ya no me acuerdo. Pero ese sueño me impactó. Pues sí, así fue muy breve. Y ya se fue. Se fue el sueño. Y luego se compara como la hierba. Dice, como la hierba que crece en la mañana. Las plantas crecen, dan sus florecitas, se ven muy bonitas, pero ya después se secan rápidamente. Entonces, así es la vida humana. Y todavía hay una cuarta metáfora en el versículo 9, por favor. Vamos al versículo 9 y hermanas, ustedes nos leen, por favor. Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Muy bien, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y los pensamientos igual son fugaces. Tardan un momento y ya se nos van nuestros pensamientos. Así es la vida del ser humano. Entonces se compara con 4 cosas: con los torrentes de agua impetuosos que pasan, que dejan su desastre, el sueño, que es muy fugaz, la flor del campo, que crece por un tiempo, tiene cierta belleza, pero al fin y al cabo se acaba, o como un pensamiento también, que es muy breve. Entonces, estas son las 4 metáforas que compara Moisés, compara con la brevedad de la vida, ¿sí? Y ahora vemos esta situación. En la Biblia encontramos, en la historia bíblica, encontramos cómo el hombre fue decayendo en su vida terrenal, es decir, en la edad que él tenía. Cuando leemos el capítulo 5 del libro de Génesis, encontramos que los hombres vivieron muchos años. Por ejemplo, en el caso de Adán, él vivió 930 años. Ahí lo podemos ver en Génesis capítulo 5. Matusalén vivió 969 años. Noé vivió 950 y tantos, no recuerdo bien el número, 950 años. ¿Sí? Entonces estaban por arriba de los 900. Imagínense, hermanos, vivir 900 años. Si llega una persona de 100 años, ¿cómo está? Pero en ese tiempo había, pues, mucha edad, había longevidad. Entonces la gente podía vivir 500, 600, 700 años. Podemos leer en el libro de Génesis capítulo 5 las edades que tuvieron, pues, las primeras generaciones en la tierra. Pero cuando llegó el diluvio, cuando llegó el momento del diluvio, Dios hizo un cambio en la edad. Dios ya no permitió que vivieran tanto tiempo, aunque todavía algunos llegaron a vivir más allá de 100 años, como el caso de Abraham, que vivió 175, pero ya no era la norma, ya no era la regla, ya eran excepciones a la regla. Y Dios estableció a partir del diluvio en adelante, después del diluvio, mejor dicho, después del diluvio, que ya el hombre no iba a vivir tanto tiempo. Vamos a ver este texto de Génesis capítulo 6, versículo 3, por favor. Génesis capítulo 6 y versículo 3. Y a ver, le voy a pedir a Siri que por favor nos lea ese texto. Génesis 6, 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Muy bien, entonces veamos cómo a partir de aquí, de este versículo, el Señor cambia ya la edad. Ahora, regresemos un poquito, miren, ahí está cerquita el capítulo 5 de Génesis, para que nos demos cuenta acerca de la longevidad de los hombres antes del diluvio. Por ejemplo, veamos por favor en el versículo 4, dice: fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Miren cuánto tiempo. ¿Sí? Y luego más adelante, por favor, por ejemplo, veamos en el versículo 7, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, también 900. O sea, rebasó por 12 años esa situación. Luego más adelante, por favor, veamos en el versículo 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Luego nos vamos a saltar, por favor, hasta
el versículo en el versículo 25, en el versículo 27, sí, 27, dice, fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Fue el que más vivió, ¿sí? Entonces, notemos que fue mucha la edad que ellos tenían. Sin embargo, ya llegando al capítulo 6, cuando ocurre la situación del diluvio, cambia la edad. Ahora, después de ahí, después de los 120 años, hasta llegar al Salmo 90, que es el que estamos estudiando, versículo 10, Dios establece ahora una nueva edad o nuevos años de vida en el ser humano. Y entonces leamos, por favor, ahí en el Salmo 90, en el versículo 10, lo que dice de lo que llegamos ahora en nuestras vidas. Claro, volvemos a repetir, hay ciertas excepciones. Hay personas que llegan a vivir 100 años, 102 años, etc. Hay abuelitos, ¿verdad?, que viven así, pero ¿en qué condiciones viven? Ya su vida ya está muy desgastada. A ver, leamos todos juntos el versículo 10. Dice así: los días de nuestra edad son 70 años, si en lo más robusto son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volan. Entonces, ¿cuál es lo máximo en el plan de Dios de la edad del hombre? 80 años. Y eso ya con molestias, ya con trabajos y eso. ¿A qué edad le gustaría llegar? Muy bien, a los años que el Señor nos dé, ¿verdad? Pero disfrutarlos correctamente, ¿sí? Yo creo que aquí soy el más antiguo de ustedes. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Aquí seguimos. Bien, entonces veamos cómo se está reduciendo. Ahora, la causa. ¿Por qué tuvo que reducirse la situación de la edad del hombre? ¿Por qué? ¿Por qué de los 900 y tantos ahora hasta 80? Fíjense, qué descenso de 900 hasta 80. Qué tremendo. Pues la situación es que la condición pecaminosa del hombre, la condición del pecado del hombre, le ha hecho que se reduzca su vida, porque si no, imagínense, 900 años de vivir en el pecado. Es una cosa tremenda. ¿Cómo estaría el hombre? ¿Cómo estaría su estómago? ¿Cómo estaría su cerebro? ¿Cómo estarían sus nervios? De una vida desenfrenada. Por eso Dios, aún en su misericordia, mejor redujo los años para que el hombre no sufriera tanto por causa del pecado. ¿No? Imagínense 900 años con una enfermedad. No, pues, hermanos, sería todo un martirio, ¿verdad? Pero veamos entonces la condición pecaminosa, como ya lo vimos. Y dice el Salmo 144:4. A ver, lo leemos todos juntos. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Sí. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Y eso es a causa del pecado. Pero vuelvo a repetir, es que en base a la misericordia de Dios nos ha reducido, porque si no, nuestro sufrimiento sería mucho más grave. Imagínense, ahora con tantas enfermedades, con el cáncer, con la diabetes, con los problemas del corazón y tantas enfermedades que han surgido, y vivir tantos años. Imagínense que el Señor nos permitiera nada más vivir 200 años. No, mejor decirle: Señor, mejor llévame ya, ¿verdad? Porque sería mucho sufrimiento. Bien, vamos a continuar aquí. Y ahí están las etapas del ser humano, ¿verdad? Todos comenzamos así, comenzamos chiquitos, ¿verdad? Los bebés, pero ¿cómo vamos avanzando? Hasta llegar a hasta los 70, 80, algunos 90 años, con sus excepciones los 100. ¿Algunos de ustedes tuvo abuelitos o familiares que llegaron más allá de los 90 años? A ver, hermanos, ¿sí llegaron? ¿Sí? ¿Alguien más tuvo familiares que llegaron más allá de los 90? Muy bien. 120 acá. Su abuelita, miren, 120.
Bueno, como dice ayer, dice la gente, es que era de buena madera, ¿verdad? Pero raros, ¿no? Son raros las personas que llegan a esa edad. Y dice este texto, los días de nuestra edad que ya leímos, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años, pero con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Es decir, nos vamos, nos desaparecemos y así es la brevedad del ser humano en comparación con la eternidad de Dios. Bien, por eso es que aquí viene un consejo de Dios hacia nuestras vidas. Teniendo la edad o teniendo los años que el Señor nos da, aquí viene el consejo de Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría, es decir, que sepamos valorar la vida que el Señor nos da, que sepamos valorar los años que el Señor nos da, que no andemos haciendo cosas que nos dañen a nosotros mismos, ¿sí? Que debemos de cuidarnos porque la vida es muy, muy valiosa, ¿sí? Los médicos constantemente nos dicen, coma bien, duerma bien, no se estrese, no se deje llevar por las preocupaciones. Los médicos así nos dicen, ¿por qué? Porque eso nos va afectando en nuestro interior. Pero a veces no, ¿verdad? A veces decimos, yo, mi coquita de todos los días, ¿no? Hasta antes de desayunar, luego decimos, es que mi mamá cuando yo nací en lugar de leche me dio coca. Y bueno, pero pues eso nos perjudica, ¿no? No está mal tomarnos una coquita, pero todo que sea con su responsabilidad, ¿verdad? En la manera correcta. Pero dice aquí el texto, sobre todo en la situación de nuestro Dios, que traigamos al corazón sabiduría, para que nuestra relación con Dios sea correcta y nos vaya bien en nuestra vida. Ahora vamos al segundo punto. Ahora los versículos que van del 11 al 17. Ahora aquí viene ya... Dios está hablando los versículos del 1 al 10 a través de Moisés, en el sentido general del hombre, de toda la humanidad, porque todos los seres humanos tenemos este problema de la brevedad de la vida. Pero ahora viene, a partir del versículo 11 al 17, la relación con su pueblo Israel. Aquí, en este pasaje del 11 al 17, Israel estaba pasando por una situación crítica. No se sabe, no lo dice Moisés, pero posiblemente era el efecto de haber tomado malas decisiones y haber sido desobedientes a Dios en el desierto, y que por eso estaban experimentando situaciones graves en sus vidas. Vamos a ver aquí. Bueno, el texto dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Aquí la palabra aplácate, que se traduce en nuestra versión Reina Valera 60, en otras versiones dice compadécete de tus siervos. ¿Por qué se debe de compadecer el Señor? Porque se está pasando por una situación grave, por una situación que es no solamente personal, sino a nivel de todo un pueblo que está afectando gravemente. Por ejemplo, cuando se nos vino la economía abajo en el tiempo del presidente Zedillo, donde se cambiaron los miles, se cambiaron los 3 ceros, pues nuestra economía se nos vino abajo, ¿sí? Entonces toda la población, todo el país sufrió ese problema de la economía, ¿sí? Entonces aquí en este pasaje también Israel está pasando por una situación crítica. No es de una sola persona, sino es de todo el pueblo. Y ahora veamos aquí. Hay palabras en donde en esta sección se está expresando que Dios está molesto con su pueblo, y Israel está dolido. Como dice el título, Israel se duele del enojo de Dios. Y por ejemplo en el versículo 7, fíjense bien hermanos, versículo 7, dice, porque con tu furor somos consumidos. Utiliza la palabra furor. Una persona con furor es una persona que está furiosa. ¿Y cómo se pone una persona furiosa? Se pone hasta roja, ¿verdad? Se pone pálido hasta de coraje, ¿verdad? Porque sus sentimientos están muy exaltados.
Y la palabra furor que se utiliza en el versículo 7 también se traduce como ira, pero indica el sentimiento acalorado de incomodidad, indignación. Es decir, que Dios estaba muy acalorado por ver a su pueblo caminando equivocadamente, haciendo malas cosas, viviendo mal. Y ustedes recuerdan cuando Israel levantó el becerro de oro y lo adoraron. Entonces, una situación así de furor, de indignación de parte de Dios. Se utiliza también la palabra ira 3 veces, en el 7, en el 9 y en el 11, que indica la furia de alguien que está muy molesto por una acción ofensiva. ¿Sí? Dios se airó contra su pueblo porque le ofendieron. El levantar otra vez el becerro de oro era una terrible ofensa porque Dios los había sacado. E incluso allí en el capítulo 32 de Éxodo dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, qué ofensa para Dios. Habían visto palpablemente las plagas que Dios había hecho en Egipto, se habían dado cuenta cómo Dios los había librado del ejército del faraón, cómo les había abierto el mar rojo para que pasaran y fueran a su libertad, y salen con que ese toro de oro, ese becerro de oro era su Dios que los había sacado de Egipto. Y pues eso era una terrible ofensa, por eso es que Dios estaba airado contra su pueblo. Y luego la palabra indignación que se utiliza en el versículo 11. Vamos al versículo 11. Y a ver, todos juntos, versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Ahí aparece la palabra indignación. Y esta palabra indignación se traduce también como ardor, furor o rencor. En Dios indica su estado de consternación, como diciendo: no puedo creer que mi pueblo esté cayendo en esta situación, no puedo creer que estén obrando mal cuando les he ofrecido tantas bendiciones, tantos cuidados, tanta ayuda, les he dado mi ley para que camine correctamente, no puedo creerlo. Entonces Dios está consternado y por eso se indigna, consternado, asombro por el pecado cometido y por tanto su rechazo. Entonces esa situación se estaba viendo en este salmo. Fíjense bien qué increíble situación aquí. Entonces, por eso es que Israel le está pidiendo al Señor que actúe de una manera diferente, porque ellos reconocen que le han fallado al Señor. Ahora veamos esto, veamos así rápidamente. Las experiencias amargas en el desierto. Los israelitas adoraron el becerro de oro, como ya lo hemos comentado. Los israelitas tentaron 10 veces a Dios. 10 veces cometieron ese grave pecado. Los israelitas aprobaron la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan de esa rebelión? Esa rebelión que estuvieron en contra de Moisés y de Aarón. La rebelión de Coré. Y luego los israelitas desobedecieron en tomar la tierra prometida, porque dijeron: hay gigantes, no podemos vencerlo. Entonces, esas 4 cosas, y podemos mencionar otras más, porque también renegaron del agua, renegaron de la comida, renegaron del maná. Fíjense qué cosa tan tremenda. Entonces Dios por eso es que estaba molesto con su pueblo, y al final de cuentas, pues toda esa generación que salió de Egipto terminó en el desierto, murieron en el desierto. Entonces veamos estas 4 cosas, que por eso es que Israel estaba experimentando la ira del Señor. ¿Sí? Hay que ponerse en el contexto, porque este salmo fue escrito por Moisés y tiene que ver con las experiencias que los israelitas tuvieron en el desierto. Bien, ahora una cosa más todavía. Aquí, en este salmo hay una oración con 7 peticiones. Considerando que ellos le habían fallado a Dios y que habían cometido serios pecados, serios errores, le piden al Señor que los ayude. Y hay 7 peticiones en este salmo tan grandioso. ¿Cuáles son las 7 peticiones? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, versículo 12. Ten compasión de tus siervos, versículo 13. De mañana sácianos de tu misericordia, versículo 14. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, versículo 15. Aparezca en tus siervos tu hora, versículo 16.
sea la luz de Jehová sobre nosotros, versículo 17, y la obra de nuestras manos confirma, también versículo 17. 7 peticiones. Miren qué extraordinaria oración, hermanos. En una corta oración expresa frases tan grandiosas pidiéndole la ayuda a Dios. Y así debe ser en nuestras oraciones. Debemos de clamar al Señor pidiéndole que Él nos ayude. ¿Y creen que Dios nos escucha? Sí. Claro que sí, Dios escucha. Y aquí están las peticiones tan especiales que está haciendo Moisés hacia Dios, bueno, junto con todo su pueblo, porque le están pidiendo que los ayude, ¿sí? Toda esta oración está basada en otra cualidad grandiosa de Dios, en su misericordia. Vean ustedes, por favor, en este punto: de mañana sácianos de tu misericordia, porque la misericordia era lo que les ayudaba a mantenerse en pie. Si no, ellos no tenían la misericordia de Dios, entonces sabían que estaban completamente perdidos. Y lo mismo ocurre en nosotros. Por la misericordia del Señor es que seguimos adelante. Por la misericordia de Dios es que el Señor nos sustenta, nos anima, nos ayuda a salir victoriosos día tras día, a pesar de todas las adversidades, incluso a pesar de que a veces le fallamos al Señor y cometemos errores o pecados, pero el Señor en su misericordia nos levanta y nos saca triunfantes, ¿sí? Entonces, miren qué bendición, ¿verdad? Bien, ya vamos a terminar, hermanos, ya vamos a terminar. Aquí hay dos grandes deseos también, dos grandes deseos. Primero, el deseo de Dios. Dios desea que el pecador se convierta a Él. Y dice: convertíos hijos de los hombres. ¿Cuál es el deseo de Dios a través de toda la historia? Que nos convirtamos a Él. Que nos convirtamos a Él, que le busquemos a Él, que nos acerquemos a Él, que vivamos para Él. Ese es el deseo de Dios. Y ese es de todos los tiempos, ¿sí? Porque Dios ama a la gente. Y la otra es el deseo de Israel. Israel desea que Dios se vuelva a Él en su misericordia. Por eso dice: vuélvete, oh Jehová, hasta cuando, y aplácate para con tu siervo. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Entonces es el deseo de Israel de acercarse a Dios, y es el deseo también nuestro de acercarnos a nuestro Dios, de buscarlo todos los días y decirle: Señor, acércate a mí. Deseo caminar en tu voluntad. Y sabemos que Dios lo hace, ¿sí? Sabemos que Dios actúa. Y bien, vamos a ver aquí rápidamente cuáles son las lecciones del Salmo 90. Hay 7 lecciones también, 7 lecciones. Número 1, Dios es el mejor refugio para nuestras vidas, ¿cierto o falso? Sí, es cierto. Dios es el mejor refugio para nuestras vidas. 2, Dios hace el llamado al hombre porque su vida es corta en el mundo, ¿sí? El hombre no sabe cuánto va a vivir, puede ser 15 años, 10 años, 20 años, 100 años, no sabemos. Y Dios hace el llamado. 3, la ira de Dios se manifiesta por el pecado del hombre. O sea, Dios no se aira nada más porque quiere enojarse, no. Dios se enoja por el hecho de que a veces pecamos contra Él porque le ofendemos. Pero aún así Dios nos sigue amando. Entonces Dios no se aira nada más así porque sí. 4, el hombre necesita la sabiduría divina para valorar su vida, ¿sí? Sí, debemos de seguir el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, para que nos demos cuenta de lo preciado que es nuestra vida. 5, la oración es vital para tener la ayuda de Dios, y eso lo sabemos muy bien. La verdadera alegría del hombre está basada en la misericordia de Dios. Y por último, la muerte aparecerá al hombre, por tanto es necesario que se convierta al Señor. La muerte va a aparecer tarde o temprano, por eso tenemos que darle lugar al Señor. De ahí viene la pregunta: ¿dónde queremos pasar la eternidad después de esta vida? Si tenemos a Cristo, ya sabemos dónde, pero si no se tiene al Señor, entonces hay que preocuparse. Bien, ahora veamos aquí ya rápidamente. Tradicionalmente el Salmo 90 ha sido uno de los preferidos para leer en los funerales de los creyentes, porque nos recuerda la brevedad de la vida y la necesidad de rendir el tiempo o aprovechar las oportunidades. Pero el Salmo no respira el consuelo y la certidumbre del tiempo del Nuevo Testamento. Cristo ha traído luz e inmortalidad por medio del Evangelio.
Sabemos que morir es ganancia, o sea, para nosotros los cristianos, es estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Así que el punto de vista tan negro y sobrio del Salmo debe ser reemplazado por el gozo y el triunfo de la esperanza del creyente en Cristo, puesto que ahora la muerte ha perdido su aguijón y el sepulcro ha sido robado de su victoria. Y eso lo dice un hermano en su comentario, se llama el comentario del Antiguo Testamento, el hermano se llama William MacDonald. Entonces, miren qué bendición. Y terminamos con este texto. El Salmo 90 solamente nos habla de la brevedad de la vida y que tarde o temprano vamos a morir, pero el Señor nos habla que después de esta vida hay una vida grandiosa con Él, maravillosa. Y ahí lo dice en Juan 14, del 1 al 3. Si lo leemos todos juntos, ¿podemos leerlo? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde va a estar usted después de esta vida? ¿Dónde va a estar? Con el Señor, ¿verdad? Vamos a estar como si somos creyentes en Cristo, pues vamos a estar en gloria con el Señor. Y ahí lo está prometiendo. Hay ciertos grupos religiosos que dicen, no existe el cielo. El cielo no es para la gente, el cielo es solamente de Dios. Pero ahí lo está diciendo el Señor. Dice el Señor, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Miren qué bendición, hermano. Bueno, hermanos, ¿qué aprendimos de este maravilloso Salmo? ¿Qué aprendimos del Salmo 90? ¿Algún comentario?